¿Confiarías en un sistema que destruyó la vida de una madre inocente en solo 5 minutos? Ahora imagina descubrir que quien podía salvarla estuvo sentado en la misma habitación todo el tiempo. Esta es la historia de cómo una madre inocente fue condenada a cadena perpetua por un juez que ni siquiera se molestó en escuchar su defensa. Pero lo que no sabía es que su mayor error sería ignorar al hombre sentado en la última fila de la sala, su marido. Un abogado del Estado que ha prometido poner este juicio patas arriba. Prepárate, porque esta historia te dejará indignado, emocionado y esperanzado. Era una mañana cualquiera en el juzgado del condado de Greenville. La fría luz de las lámparas fluorescentes se reflejaba en los rostros tensos de todos los presentes. Se oían murmullos apagados, páginas de papel que se pasaban, el traqueteo de las sillas. Para el juez Morton, un hombre que llevaba décadas en el banquillo de los acusados, no era más que otro día de trabajo, otra vista que tenía que superar rápidamente, seguro de que su poder era incuestionable. Sabía lo que tenía que hacer, sabía cómo dictar sentencia. Pero lo que no sabía, lo que nunca imaginó, era que aquella sería la vista que le costaría todo. Y eso fue porque subestimó a la persona equivocada. Leticia era una mujer negra de 34 años, madre de 2 niños pequeños, y su historia no era nueva. No tenía antecedentes penales, era una persona honesta, una mujer que trabajaba duro para mantener a su familia. Como cuidadora de una anciana en un barrio alejado, llevaba una vida sencilla pero digna. Sus hijos la veían como su mayor fuente de amor y protección. Los educaba, los quería y los cuidaba. Nada en su vida indicaba que estuviera a punto de ser arrojada al infierno de un sistema judicial despiadado. Lo que Leticia no sabía era que en ese tribunal sería juzgada no solo por sus actos, sino también por el color de su piel. La acusación contra ella era simple: atraco a mano armada en una tienda. Un delito que, para muchos, ya estaba cantado, pues el vídeo de seguridad de la tienda mostraba a una mujer con las mismas características físicas que Leticia. Pero, como demostraría más tarde Daniel, su marido, las pruebas no eran claras. La imagen del vídeo era borrosa, difícil de identificar. Ningún testigo la había reconocido, pero aún así, la maquinaria de la justicia parecía dispuesta a tragarse a Leticia. La fiscalía, en su prisa por concluir el caso, utilizó el vídeo granulado como prueba principal. El dependiente de la tienda, el único que pareció reconocer a Leticia, apenas pudo describir con precisión a la mujer que aparecía en la grabación. Al ser interrogado, admitió que no podía asegurar que fuera ella. Aún así, la acusación siguió adelante. Pero el juez Morton, alejado de la verdad y de los matices de la defensa, parecía más interesado en que el juicio terminara rápidamente que en analizar realmente las pruebas. Parecía precipitado, como si ya hubiera decidido que Leticia era culpable solo por ser quien era. Como si el mero hecho de ser una mujer negra bastara para condenarla. La sala estaba tensa. El aire pesado era casi palpable. Leticia estaba sentada en su silla con el corazón palpitante y las manos temblorosas. La defensa, dirigida por un abogado de oficio, se esforzaba por llamar la atención del juez, pero estaba claro que sus voces quedaban ahogadas por la autoridad de Morton. Los argumentos de la defensa eran sólidos. Leticia no estaba en la escena del crimen, tenía coartada. Trabajaba para una anciana en la otra punta de la ciudad, y además, tenía antecedentes y testigos que podían confirmarlo. Pero a Morton esto le parecía irrelevante. El desprecio que mostró fue flagrante. Interrumpió al abogado defensor, se rió por lo bajo cuando Leticia intentó explicar su versión de los hechos, e incluso cuando la defensa aportó pruebas que podían exonerarla, se mostró indiferente. Pero lo que Morton no sabía era que en aquella sala se sentaba un hombre que no toleraría ver la vida de su mujer destruida por una simple injusticia. Daniel, su marido, estaba allí, inmóvil en la última fila. Era un abogado del Estado con experiencia, alguien que conocía los fallos del sistema, pero que nunca imaginó que su propia esposa sería víctima de tales fallos. Sabía que, por mucho que Leticia tuviera todas las pruebas a su favor, el sistema no le prestaba atención.
Sabía que, mientras la balanza de la justicia se inclinaba en su contra, él tenía que hacer algo. Cuando el juez Morton pronunció la sentencia, culpable, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, Leticia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El sonido de su grito resonó en la sala, pero nadie pareció oírlo realmente. Sus hijos, en la última fila, empezaron a llorar. Apenas entendían lo que estaba pasando, pero sentían su peso. Sentían el final. Y lo peor era que Leticia sabía que no podía hacer nada. En aquella sala, la justicia parecía una ilusión lejana, y su futuro parecía haber sido sellado por un hombre que no quería mirar más allá de lo evidente. Daniel, sin embargo, no había hecho más que empezar. Se levantó, pero no para protestar, no para gritar contra la injusticia de Morton. Se levantó porque sabía que tenía que actuar, y haría todo lo que estuviera en su mano para demostrar que, incluso cuando el sistema parece fracasar, la verdad aún puede prevalecer. Miró a Leticia mientras la esposaban, y el peso de lo que allí estaba ocurriendo se cerró sobre sus hombros. Era imposible no sentir rabia. Pero era esa rabia la que le impulsaría a seguir adelante. Sabía que si no hacía nada, la vida de la mujer que amaba quedaría destruida para siempre. Y no solo eso, sino que sabía que otros podrían sufrir de la misma manera, sin tener nunca la oportunidad de defenderse. Morton estaba a punto de descubrir, por las malas, que había cometido un error mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Había subestimado a quien estaba sentado allí, y Daniel no permitiría que eso quedara impune. Leticia podría haber sido condenada en ese momento, pero aún tenía una oportunidad. Y esa oportunidad no estaba en los tribunales tradicionales, sino en Daniel, que sabía exactamente cómo jugar el juego de la justicia. Tras la sentencia, la sala se vació rápidamente, pero Daniel no dejó escapar la mirada de su mujer. Sabía que, en ese momento, tenía que poner en práctica todo lo que sabía, toda la experiencia que había adquirido como abogado del Estado. Ya se había enfrentado a casos difíciles, pero nada le había preparado para la lucha que estaba a punto de comenzar. El sentimiento de impotencia que sintió al ver cómo los agentes de seguridad se llevaban a Leticia le quemó por dentro. Pero no podía permitirse flaquear ahora. No podía permitir que se cometiera esta injusticia. Sabía que el juego había cambiado y estaba decidido a poner las cartas a su favor. Daniel tenía una rara habilidad para detectar los fallos del sistema judicial, fallos que a menudo pasaban desapercibidos para quienes estaban más preocupados por la formalidad de los procedimientos que por la verdad que se ocultaba tras los números y las palabras. Sabía que, por muy rápida y cruelmente que el juez Morton hubiera dictado sentencia, había lagunas, fallos en el caso que podían ser explotados. La defensa pública, aunque bien intencionada, no disponía de recursos para investigar a fondo, pero él sí, y sabía que tenía que actuar con urgencia. Lo primero que hizo Daniel al salir del juzgado fue llamar a los contactos que conocía dentro del sistema judicial. No podía esperar a las vías normales de recurso. Sabía que los tribunales tardarían años en corregir el error, y su mujer, Leticia, no disponía de tanto tiempo. Había que actuar con rapidez, y Daniel no estaba dispuesto a esperar a la burocracia. Necesitaba información y ayuda de gente influyente del barrio, gente que viera la injusticia que se estaba cometiendo, aunque la mayoría siguiera convencida de la culpabilidad de Leticia. Mientras tanto, Leticia era conducida a la cárcel, su mente daba vueltas con el peso de la sentencia que acababa de escuchar. La frialdad de la decisión de Morton aún estaba fresca en su mente. No podía procesar el hecho de que su vida había dado un vuelco en un abrir y cerrar de ojos. La cárcel sería ahora su hogar, un lugar donde el tiempo se alargaría y las esperanzas se desvanecerían, pero pensar en sus hijos y en Daniel la mantenía en pie. Ellos eran la razón por la que no podía rendirse. Sabía que, en algún lugar, Daniel luchaba por ella, y eso le daba fuerzas para soportar la pesada carga de su nueva realidad. Pero mientras tanto, se enfrentaba a lo peor que el sistema podía ofrecerle. La frialdad de los barrotes, el silencio amenazador de la prisión, las miradas suspicaces de los demás reclusos.
No sabía cómo sobreviviría a los días venideros, pero sabía que su lucha no había hecho más que empezar. Y, como siempre, tendría que ser más fuerte de lo que el mundo le exigía. En el despacho de Daniel, la carrera contrarreloj estaba en marcha. Sabía que no podía confiar en los encargados del caso de Leticia. Habían fracasado y no podía permitir que eso volviera a ocurrir. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con su red de abogados, antiguos colegas y otros profesionales del derecho que confiaban en su experiencia y criterio. Pidió a cada uno de ellos que revisaran a fondo todas las pruebas, el comportamiento del juez Morton y, lo más importante, que investigaran la verdadera identidad del testigo que había señalado a Leticia como culpable. Daniel sabía que ese testigo era crucial para la acusación, y tenía la intuición de que allí había algo oscuro, algo que no tenía sentido. En las horas siguientes, él y su equipo revisaron meticulosamente cada detalle del caso. Se dieron cuenta de algo crucial: el vídeo de la cámara de seguridad, que todo el mundo había tomado como prueba irrefutable, estaba lleno de fallos técnicos. Había sido alterado de algún modo, y Daniel sabía que había posibilidades de demostrar que la imagen mostraba a alguien completamente distinto. Además, el empleado del taller que había testificado contra Leticia era, en palabras de Daniel, completamente inexacto en su descripción. Lo que parecía una clara identificación de Leticia era en realidad una suposición, una conclusión precipitada que no tenía ninguna base sólida. Esta empleada, como descubrió Daniel, tenía problemas con la justicia y un historial de trabajo con cargos fraudulentos. Era exactamente el tipo de detalle que podría anular la acusación. Pero para eso, Daniel necesitaría tiempo, y tiempo era algo que Leticia no tenía. A medida que profundizaba, Daniel también empezó a centrarse en la persona más importante de esta historia: el juez Morton. Sabía que Morton tenía fama de ser rápido y eficiente, pero también sabía que eso no significaba que fuera justo. Morton parecía tener una visión distorsionada de los casos en los que estaban implicados negros, y Daniel no dudaba de que el color de la piel de Leticia había influido profundamente en la sentencia. Morton, en su arrogancia y prejuicios, había optado por ignorar las pruebas, favoreciendo la conveniencia de una condena rápida. Pero al mismo tiempo, ese desprecio por una defensa justa podía ser su perdición. Daniel sabía que el juez tenía secretos, defectos que podían ser utilizados en su contra. Y si existía la posibilidad de sacarlo a la luz, utilizaría esta información como arma. Daniel estaba decidido a encontrar todos los caminos que le llevaran a un único resultado: la libertad de Leticia. Sabía que el sistema judicial podía estar viciado, pero también sabía que, si utilizaba las armas adecuadas, podría forzar la revocación de esa sentencia injusta. Lo que no esperaba era que su viaje para salvar a su mujer le llevaría también a enfrentarse con quienes controlaban las estructuras más poderosas de la ciudad. Estaba a punto de descubrir que la lucha por la verdad y la justicia sería más peligrosa de lo que jamás había imaginado. El reloj parecía congelado en el despacho de Daniel, donde se encontraba inmerso en un maratón interminable de llamadas y reuniones con colegas y contactos influyentes. Cada dato que surgía no hacía sino aumentar la sensación de urgencia. Había acumulado una cantidad impresionante de pruebas contra la precipitada condena de Leticia, pero también era consciente de que la batalla estaba a punto de intensificarse. Daniel sabía que se enfrentaba no solo al sistema judicial, sino un poder mucho mayor, invisible y a menudo más peligroso que los tribunales: el racismo institucionalizado que corroía los cimientos de la justicia. En ese momento, la presión sobre él era inmensa. Cada día que pasaba, Leticia estaba más cerca de perder la esperanza, y la distancia entre él y la justicia parecía crecer. Sabía que el tiempo corría en su contra. No podía permitir que su mujer pasara un día más en prisión sin tener la oportunidad de luchar por su libertad. El peso de la responsabilidad era insoportable, pero Daniel ya no podía dar marcha atrás. Sabía que era el momento en que todo podía cambiar. Fue entonces cuando recibió la llamada que lo cambiaría todo. El abogado defensor de Leticia, que hasta entonces se había mostrado reacio a actuar, por fin se acercó a él. Tenía un as en la manga:
una grabación confidencial de una reunión interna del tribunal, en la que Morton había discutido en detalle cómo quería que se cerrara el caso rápidamente. El juez había dicho sin ambages que el color de la piel de Leticia era un factor que no podía ignorarse. En un momento de descuido, Morton dejó escapar sus intenciones racistas, su visión prejuiciosa de que personas como Leticia eran culpables por ser quienes eran, sin ni siquiera considerar las pruebas reales. La grabación era una bomba de relojería, un fragmento de verdad que podía arruinar la credibilidad de Morton para siempre. Pero la gravedad de la situación estaba en otro nivel. Esta prueba estaba al borde de la legalidad, y Daniel sabía que utilizarla podía suponer un riesgo considerable. ¿Qué haría ahora con la grabación? Por un momento, Daniel pensó en seguir el camino tradicional. Podía presentar un recurso formal, intentar desenmascarar a Morton legalmente, utilizando los canales correctos. Pero sabía que eso llevaría meses, quizá años, y Leticia no disponía de tanto tiempo. La solución sería actuar con rapidez, sin pedir permiso. Sabía que tenía que hacer algo atrevido, algo que dejara a todos sin aliento. Tras una noche de intensa reflexión, Daniel tomó una decisión arriesgada. Decidió organizar una rueda de prensa, pero no solo sobre el caso de Leticia. Pensaba denunciar el sistema de justicia corrupto y racista que había detrás de la condena. Sabía que podía ser peligroso, que podía ser desacreditado o incluso perseguido, pero ya no tenía tiempo para dudar. Necesitaba la atención de los medios de comunicación, necesitaba que el mundo conociera la injusticia que estaba ocurriendo allí, y necesitaba que la presión pública fuera tan grande que no hubiera forma de ignorarla. La mañana de la rueda de prensa, Daniel estaba nervioso pero decidido. No solo luchaba por la libertad de su esposa, sino también para que se escuchara por fin la verdad. Cuando se encendió la primera cámara, cuando el primer periodista empezó a hacer preguntas, la adrenalina se apoderó de él. Reveló la grabación, el audio que demostraría el racismo estructural en el caso de Leticia. Al mismo tiempo, expuso los fallos del juicio, los errores de procedimiento y la negligencia de las autoridades. Las palabras que salían de su boca estaban cargadas de pasión, de rabia, pero también de una esperanza desesperada de que esta fuera la última oportunidad de Leticia. El punto álgido de esta rueda de prensa fue cuando señaló lo único que aún podía salvar a su mujer, la verdad. Dijo, alto y claro, que Leticia no era una criminal. No se merecía la cadena perpetua. La verdadera culpable era la sociedad, que había permitido que su vida fuera destruida por una combinación de racismo, corrupción y desprecio por la vida humana. Concluyó con una afirmación contundente: no es solo el caso de Leticia. Es el caso de todos nosotros. Si permitimos que una mujer negra sea condenada injustamente, mañana será otra persona. Y nadie estará a salvo. El silencio en la sala fue ensordecedor mientras resonaban las palabras de Daniel. En los días siguientes, la conferencia de prensa adquirió repercusión nacional. Periódicos, sitios web de noticias y programas de televisión empezaron a cubrir el caso, y la presión sobre el tribunal era inmensa. Daniel sabía que había dado un paso audaz y peligroso, pero no podía negar la sensación de que, por fin, se estaba escuchando la verdad. Pero cuando las ondas expansivas del escándalo empezaron a extenderse, el juez Morton se encontró en una situación difícil. Sabía que lo que había dicho en la grabación podía arruinar su carrera. No había imaginado que su distorsionada visión de la justicia quedaría expuesta con tanta fuerza. Ahora estaba sometido a presiones de todas partes. Sus colegas del tribunal, los medios de comunicación y, sobre todo, el sistema judicial que representaba. La tensión iba en aumento y Morton sabía que si no tomaba medidas drásticas, lo perdería todo. Pero también sabía que si intentaba anular la sentencia de Leticia, su imagen se vería aún más comprometida. Ahora tenía que elegir: mantener la sentencia y poner en peligro su carrera, o admitir su error e intentar salvar las apariencias. Ninguna de las dos opciones era buena. Mientras tanto, Leticia, que pasaba sus días en la cárcel, sabía que por fin se rompía el silencio. Podía sentir el cambio en el aire. Algo había cambiado, algo que estaba fuera de su alcance,
pero que la afectaba profundamente. Daniel había sacado a la luz la verdad, y esa verdad estaba a punto de cambiar las tornas a su favor. Sintió una esperanza que no había sentido en meses, y con ella, la fuerza para soportar todo lo que estaba por venir. Tras semanas de intensas batallas legales, titulares que conmocionaron al país y protestas en apoyo de Leticia, por fin ha llegado el momento decisivo. El tribunal convocó una nueva vista para revisar el caso, presionado por la avalancha de pruebas presentadas por Daniel y la exposición pública del racismo y la corrupción sistémicos. La sala estaba abarrotada, con periodistas, activistas y observadores deseosos de presenciar el desenlace de una historia que ya no era solo la de Leticia, sino la de todos los que luchan contra la injusticia. Cuando el juez sustituto subió al atril, Leticia mantuvo la cabeza alta, a pesar de la tensión que la rodeaba. Daniel estaba a su lado, cogiéndole la mano con fuerza, como si pudiera transferirle toda su energía. El juez comenzó su discurso con un tono sobrio, reconociendo que el caso había adquirido proporciones inusitadas y subrayando la importancia de reevaluar los hechos desde una perspectiva justa e imparcial. La grabación expuesta por Daniel, unida a los clamorosos fallos de la sentencia inicial, hacían imposible ignorar el error judicial. Con un silencio ensordecedor, se anunció finalmente la decisión. Leticia quedaba absuelta de todos los cargos y recuperaba la libertad. La sala estalló en aplausos y gritos de celebración. Daniel la abrazó con lágrimas en los ojos, mientras ella, aún aturdida, sentía disolverse el peso de meses de dolor y sufrimiento. Pero la victoria no era solo para ella o su familia. Este momento representaba algo más grande: la posibilidad de cambiar un sistema, de dar voz a los marginados y demostrar que la lucha por la justicia nunca es en vano. Al salir del tribunal, la multitud que las esperaba aplaudió, sostuvo pancartas y coreó palabras de ánimo. Leticia, ya libre, sabía que su historia era una historia de superación, pero también de responsabilidad. Prometió que utilizaría su experiencia para luchar por otras personas condenadas injustamente, mientras que Daniel se comprometió a seguir enfrentándose al sistema en busca de justicia. Juntos, convirtieron una tragedia en una causa, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Solo para aquellas personas a las que les guste una buena historia y la hayan visto hasta el final, dejen su comentario a continuación. Yo me quedé hasta el final. Y hay una cosa más. La chica negra es vista en la lavandería todas las noches. El sheriff empieza a llorar después de averiguar por qué. Este es el tema de otra historia dramática que he dejado el vídeo clavado aquí en algún lugar de la pantalla. Solo tienes que hacer clic y ver. Nos vemos allí.